Con nosotros se encuentra el ministro de Seguridad, señor Rodolfo Aguilera Franceschi. Gracias por estar con nosotros esta tarde, día extenso, intenso también, con esto del paro de los operadores del Metrobús. Lo primero que le tengo que preguntar es, ¿qué hay de diferente entre el acuerdo en que llegaron en enero y hoy día? Bueno, el acuerdo de enero es un acuerdo en el cual el órgano ejecutivo se compromete a pagar la indemnización a los trabajadores 30 días después que el Estado adquiera las acciones de la empresa. El acuerdo al cual se ha llegado el día de hoy es un acuerdo mediante el cual se ratifica el acuerdo anterior, pero al mismo tiempo se conviene, entre otras cosas, darle una actualización al sindicato de trabajadores acerca del estado de las negociaciones entre el Estado y la empresa Mibus. Es decir, que lo único diferente es que ellos van a estar al tanto de cómo van esas negociaciones del gobierno, el estatus que lleva el gobierno para adquirir, o el Estado para adquirir la empresa. ¿Es lo único diferente? ¿El monto, por ejemplo, de la indemnización cambió? Bueno, ellos además alegan que ellos están a disposición de la empresa a una hora y empiezan a operar el bus a otra hora, y que entonces esa diferencia constituye un periodo de tiempo que debe ser compensado con salario. Ellos quieren traer eso al debate y incluirlo por encima de la indemnización, y obviamente pues el gobierno está dispuesto a escucharlos y a evaluar todos los aspectos legales de ese reclamo también. Además de esto, ¿se cambió la cifra de indemnización que ellos están peleando? Bueno, por fin, porque hablaban de 12 millones, hablaban de 30 millones, ¿cuánto? No se ha convenido una cifra específica. Lo que sí se ha determinado es que se va a pagar la indemnización. En realidad la indemnización se calcula mediante una simple operación aritmética, porque la ley señala que es un cierto número de semanas de salario por tantos años de servicio, y hay una escala progresiva. De manera pues que solo se requiere saber el salario del trabajador, los años de servicio, y se puede calcular automáticamente la indemnización, de manera que no es una cantidad que requiera de mucha elaboración obtener ese importe, sino que con una simple operación se obtiene. La parte más complicada es la de las horas extras, o ese periodo de tiempo que te señalé entre es lo que va a tratarse ahora. Exactamente. Que se trae a la mesa de negociación. Ahora, entonces, ¿qué justificaba o qué justifica esta afectación que hubo esta mañana de cientos de panameños varados, afectaciones en el sector público, en la empresa privada? Bueno, mire, yo pienso que no hay nada que lo justifique, porque una vez que tú firmas un acuerdo, tú debes atenerte a lo pactado. Y en este caso en particular, el gobierno se obligó a pagar la indemnización y los trabajadores se obligaron a aceptar ese pago en el tiempo que se señaló, que fue dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se adquiriese la empresa por parte del Estado, hecho que aún no ha ocurrido. No ha ocurrido, y por lo pero tanto, ellos sabían eso, entonces ellos ese cálculo de los 30 días lo tenían mal. A mí la verdad es que me dio mucha tristeza ayer cuando yo recorría los distintos sitios de donde zarpan los buses, porque pude ver que muchos trabajadores no conocían los términos del acuerdo. Hay muchos trabajadores que no conocen en qué consiste la indemnización, en qué evento se paga la indemnización. Y da tristeza porque este es un país que ha tenido ese código de trabajo por más de 40 años. Entonces, es a veces frustrante ver, no quiero ofender a nadie, pero ver que el movimiento sindical no ha evolucionado, a pesar de que el Estado le ha dado todas las herramientas para ello. Y créeme, yo no solamente creo que el movimiento sindical y la parte obrera es importante, sino que es necesaria para que las relaciones económicas funcionen adecuadamente. Pero qué bueno, ministro, pasaron las horas después que ocurrió todo lo que vimos en la mañana, se sentaron, hubo acuerdos. Pero ¿qué hay de garantía de que no va a haber nuevamente un paro? ¿Qué garantía tiene el Estado? ¿Qué garantía tiene la gente que se ve afectada? De que ellos no van a decir, no, es que los 30 días eran ayer, no, que los 30 días la semana pasada, porque así van a salir entonces. Mira, no podemos permitir que en el futuro un grupo de trabajadores del transporte público mantenga
secuestrado a 3.8 millones de panameños. Yo pienso que eso es inaceptable y es necesario, para evitar que vuelva a ocurrir esto, entrenar empleados públicos, entrenar miembros del Senan, Senafrón y la policía. Es decir, ministro, que ahorita no tenemos ninguna garantía que ellos no van a volver a paralizar. Bueno, tenemos la garantía, el documento que se firmó es un documento en el cual ellos se obligan a levantar inmediatamente el paro, pero yo estoy pensando 3, 4 años vista. ¿Qué tipo de problemas podemos tener el día de mañana? Con la diligencia que vimos, con el respeto que se merecen en el día de hoy, nada nos dice que la otra semana vuelvan a hacer esto o el mes que viene. Por eso yo creo que todavía la empresa no ha llegado. Es importante tener funcionarios públicos. Es importante tener funcionarios públicos y funcionarios del Senan, Senafrón y policía, y encontrar un mecanismo legal que les permita conducir estos vehículos y prestarle el servicio al público, porque tú sabes que en los servicios públicos las huelgas están prohibidas, claro. Porque está por encima del interés particular de un sindicato, el interés general de toda la comunidad. Pero entonces eso quiere decir que tendríamos a policías, por ejemplo, a estamentos de seguridad, en vez de estar persiguiendo el delito y a delincuentes y cuidando a la ciudadanía, manejando buses. Sí, de manera temporal, no se trata de hacerlo de manera permanente, pero sí cuando hay una situación de crisis como esta, y yo creo que eso le daría una palanca al gobierno para sentarse a negociar con el sindicato el día de mañana. Ministro, siendo algo de abogada del diablo, en el acuerdo que firmaron hoy, ¿no había forma de que en alguno de esos estatutos o en esas cosas que negociaron, que se firmara y ellos se comprometieran a no suspender el servicio hasta que se terminara todo el trámite de negociación entre la empresa y el Estado? Bueno, es que eso estaba en el convenio de enero. En el convenio de enero se señala que ellos aceptan que se les pague dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Estado adquiere la empresa Amibus. De manera pues que ahí estaba el acuerdo. Por eso es que te digo que a veces la conversación que yo sostenía ayer con muchos de estos transportistas o conductores de bus en Ojo de Agua, Chorrillo y en La Doña, y durante la madrugada, etcétera, era como una conversación surrealista, porque yo les hablaba del documento firmado por ellos y ellos simple y sencillamente hablaban de otras cosas. Y la verdad es que... ¿Te pareciera que el mensaje que llevaba lamentable. El dirigente a sus bases no era lo que realmente pasaba en las mesas de negociación? Es lo que estoy entendiendo. Bueno, ellos sabían que existía un acuerdo. Yo le pregunté a varios de ellos que si lo habían leído. Algunos me decían que sí lo habían revisado, pero que ellos habían escuchado que alguien había hecho los cheques y alguien había dicho dentro de la empresa que había que pasar a recoger los cheques en el día viernes, y entonces sí, porque tampoco todo era una claro serie de 10% de especulaciones, una serie de comentarios, pero en realidad te digo que es algo lamentable. Yo se lo dije hoy a los miembros del sindicato. Le dije, mire, a mí me parece que hemos traído ese espíritu destructivo de algunos sindicatos en las bananeras, lo hemos importado a la ciudad capital, y eso sería lamentable porque... Sí, aparte que hoy escuchamos algo así de... Estaríamos... de alguien que llamó precisamente a Noticias AM y que aparentemente conoce o conocía al señor Guadamos. ¿Por qué, ministro, se esperó tanto tiempo para tomar la decisión de despejar el patio y reiniciar el servicio? Yo lo veía usted, mire, yo le voy a decir, yo lo veía usted en las imágenes de esta mañana dando vueltas y como muy seguro de que ya lo que se tenía que hacer, pero como que tomó tiempo a que eso se ejecutara. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucede es que yo creo que este gobierno es un gobierno muy respetuoso de la integridad personal de las personas que protestan. Sí, pero ¿qué pasa, ministro, con la integridad de la gente que estaba en las paradas, que tenía horas, que no pudo llegar, y toda la afectación que hubo en cadena por lo que estaba pasando? Precisamente estamos hablando de una minoría, aquí se afectó la gran mayoría. Precisamente ese es el balance que estamos tratando de buscar. Y yo di la orden de que se detuviera a las personas que estaban obstruyendo la salida de los buses. Yo di la orden de que los funcionarios del Senan, Senafrón y policía tomasen los buses y saliesen con los buses a prestar el servicio. Sin embargo, al mismo tiempo, di la orden de que utilizásemos
mecanismos de presión psicológica en vez de mecanismos de coacción física para proteger a las personas que estaban protestando. Y todo ese proceso obviamente no lo puedo hacer en 5 minutos ni en 3 minutos. Y antes no, tenemos... pero es que no fueron 3 minutos, fueron horas, porque de las 10 de la noche sabíamos que iban a estar en paro y que iban a hacer esto. Antes tenemos el deber del diálogo, y yo creo que cumplimos con el deber del diálogo. El ministro Enríquez, la viceministra Santa María de Trabajo y yo estuvimos visitando algunos sitios. Sí. Por otro lado, el ministro Alemán y otros funcionarios junto con el director Pinzón de la policía estuvo visitando otros sitios. Luego ya con el desgaste se incorporó Alcibiades Vázquez, que es de allí, y claro, como él es de ese sector de La Doña, maneja muy bien el pulso de la gente, lo que la gente piensa, la gente le tiene mucha confianza, lo respetan, y yo creo que él fue un elemento clave en que se llegara al acuerdo de hoy, porque realmente yo tenía una posición mucho más dura que la de él y él tenía una posición más conciliadora. Yo lo percibí, yo que no estaba ahí, desde de frente de mi pantalla, yo percibía que usted quería tomar la decisión rápido, sin embargo habían otras cosas que no dejaban ejecutarla. ¿Cuál fue la posición del presidente Varela ante esta coyuntura? ¿Era él el que estaba detrás de las decisiones que se tomaron hoy, por ejemplo? Él participó durante todo el proceso, desde el día de ayer, en la toma de decisiones, pero un poco desde la periferia, porque él ha estado en otras cosas que guardan relación con la cumbre. Más bien lo hemos mantenido informado. Yo le he explicado lo que yo quería hacer. Él me ha dicho sus comentarios al respecto y pues con base en eso hemos tomado la decisión. Tú sabes mejor que yo que el presidente tiene un estilo de gobernar que consiste en cuidar el detalle, ser minucioso, y a veces eso hace que los procesos tomen un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo con eso se logra que las decisiones sean más acertadas también, ¿no? Sí, hay que felicitar, por ejemplo, a la policía, que actuó de una manera muy profesional. Nunca hubo ese forcejeo violento con las personas que se estaban manifestando, y al momento de despejar ya... No hubo un solo perdigón, no hubo una sola bomba lacrimógena, no hubo balas de goma. Sin embargo, eso sí no se lo podemos decir a la gente que, como le digo, tuvo horas desde la madrugada, que ya pasan trabajo diariamente para el servicio de transporte, y que hoy fue caótico, más caótico aún su despertar, su mañana, su empiezo de semana. Y como le digo, todo eso trastocó las actividades en el sector público, trastocó las actividades en el sector privado. Algunas personas piensan que el presidente Varela ha sido demasiado condescendiente con una dirigencia que tiene un pasado pues cuestionable. Y no estoy diciendo que a lo mejor el sindicato pues estaba peleando en su justa razón, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué afectar a terceros, a la gran mayoría, ministro? Algunos también sienten de que hay, como en buen panameño se dice, flojera en tomar decisiones, miedo a tomar las decisiones, a actuar en el momento preciso. No hay ningún miedo, lo que pasa es que hay un estilo distinto de hacer las cosas. Si yo tuviese miedo, yo no hubiese estado ahí. Yo manejo todo por teléfono. Yo estaba al lado de los antimotines, sí, lo vimos, haciendo el trabajo. Y al contrario, el director de la policía estaba listo desde temprano, y por hemos manejado el tema porque extraña que demoró tanto porque queremos agotar el diálogo, queremos darle la oportunidad a las personas que están protestando de que sean escuchadas, y no queremos utilizar la fuerza física a menos que sea estrictamente indispensable, y no hablar de la fuerza letal. Yo he dado una instrucción desde que llegué que el uso de la fuerza letal para el control de multitudes única y exclusivamente se hace con instrucción del presidente, y todos los estamentos de seguridad tienen ese tema bastante claro. Como te digo, es otra manera de gobernar. Nosotros no queremos... Es muy fácil cuando entras en una de estas disputas involucrarte emocionalmente, involucrarte personalmente, y es muy cómodo, y me imagino que te desahogarás muy rápido ordenando apalear a 30 o 40 obreros, pero yo creo que esa no es la manera profesional de hacer las cosas. Pero como lo hicieron esta mañana muy profesionalmente, lo pudieron haber hecho más temprano. Asimismo, sin golpe y sin mayor violencia, quizás hacerlo más temprano. Ya la hora pico había pasado. Ya el daño allí estaba hecho. Pero hay gente en las paradas todavía. Era necesario, cuando tú estás en ese momento, tú tienes que tener el pulso de cuál es el momento para hacer cada cosa, cuál es el momento para remover a la gente, cuál es el momento para sentarte a conversar, etcétera, y cuál es el momento para ofrecer un determinado arreglo.
Yo creo que Alcibiades Vázquez jugó un rol importantísimo porque es un político que tiene mucha experiencia y es una persona muy respetada en esa comunidad. Sí, de hecho muchos dicen que nada más le faltaba llorar allí, implorarle a los dirigentes. Leía los comentarios en las redes sociales, saben cómo son las redes sociales, que a veces hasta que son van más allá de, y lo que decía era que se estaba prácticamente rogándole al dirigente de que ya se suspendiera cuando el control lo tienen ustedes como los líderes del país en función de... Y yo creo que así se demostró. Yo creo que así quedó demostrado y la prueba es que logramos levantar el paro sin que hubiese un solo lesionado, que eso para nosotros es importante, la integridad física de la gente. Pero también resolvimos el problema. La gente regresó de sus trabajos a sus casas en el Metrobús. De manera pues que solamente tuvimos la crisis en la hora pico de la mañana, pero la hora pico de la tarde se resolvió porque el documento se firmó a eso de las 2 de la tarde y ya a las 4 estaban los buses en la calle. ¿No piensa usted, ministro, que esto puede causar o dejar un precedente con otros grupos que también juegan con estas medidas de fuerza, de cierre de calles, yo en son de broma le decía hace algún tiempo a una periodista de la BBC que me entrevistó que a ella le preocupaba la gran cantidad de cierres de calle que permanentemente teníamos en Panamá, y yo le dije que sí, que es un problema. Ella me dijo, más que un problema, parece un deporte nacional. Nosotros amanecemos aquí todos los días entre 6 y 12 cierres de calles por todo el país. La mayoría no se reportan a los medios de comunicación y los resolvemos, pero yo creo que es parte de la cultura política del panameño y que tiene que ir evolucionando. Este es un gobierno que atiende a todo el mundo. Yo tengo un día a la semana que tengo puertas abiertas. Todos los funcionarios atienden los problemas. Simple y sencillamente es cuestión de que se acerquen al funcionario y resuelvan. Lo que pasa es que es más cómodo quemar 3 llantas en una calle, que no usen esto para chantajear quemar 3 llantas en una calle y exigir que venga el presidente de la República. Es mucho más cómodo y sin embargo, al final del día el resultado es el mismo. Si vas a la oficina del funcionario a presentar tu petición, es lo mismo que si cierras una calle. El resultado al final va a ser exactamente igual. Antes de terminar, ministro, y como conclusión, por decirle algo, usted es parte del Consejo de Gabinete. ¿Tiene el gobierno algún plan estructural, integral, en toda esta materia de transporte, de vialidad, para que de verdad se termine de ser un páramo? Porque nos vendieron el gobierno pasado que los metrobuses iban a ser la maravilla del mundo, se acabaron los Diablos Rojos. Yo anduve en Diablos Rojos mucho tiempo, y la verdad, caótico en Metrobús, quizás una vez para conocerlo, pero lo cierto es que los panameños al final no ven el resultado de la inversión en transporte. Bueno, yo creo que el plan se puede resumir así: línea 2 del metro, línea 3 del metro, buses alimentadores, concesionarios que sean alimentadores del metro y del metrobús, adquisición de metrobús y al mismo tiempo traspaso de la administración de mi bus a un operador que tenga la experiencia, la competencia, la idoneidad y los recursos para operar el sistema, siendo el Estado el dueño de las acciones de la sociedad. Yo diría que, obviamente no es el área mía, esto es un tema que lo está manejando Milton Enríquez con la ayuda del ministro Francisco Sierra, pero yo diría que en resumen ese es el plan del gobierno y vamos a cumplirlo. Y aprovecho para decirte, tenemos un plan de trabajo en cada área, en el área de reforma institucional, en el área de transporte, en el área de educación, en el área de vivienda, en el área de seguridad. Tú habrás visto que yo contra la crítica de ustedes, los medios de comunicación, nosotros somos la vía para nos hemos mantenido, lo que dice la ciudadanía. Nos hemos mantenido con el programa Barrios Seguros, claro, y ya se pueden ver los resultados. Por ejemplo, la única ciudad en la cual hemos logrado cubrir y recoger yo diría un 90% de las pandillas, porque en el resto de las ciudades opera el programa a un 25%, se ha logrado una disminución
sustancial de los índices de criminalidad, en términos generales en todo el país, pero particularmente en Colón, porque hemos hecho ese esfuerzo, a pesar de que ese programa de rehabilitación y reinserción de pandilleros es un programa que ha sido muy criticado por los medios de comunicación. Sin embargo, ahí están los resultados. Estamos cerca de 38 homicidios menos que los mismos 3 meses del año pasado y un 31% menos en los delitos de alto impacto para la sociedad, como el rapto, las lesiones, de otra entrevista. la violación, gracias por también informarnos sobre eso, que son buenas noticias los que nos está conversando. Importante esta semana es sumamente, los ojos del mundo están en Panamá. ¿Qué pasa si otro grupo como el de hoy, esta vez lo de los operarios del MIBUS, tratan de aprovechar esta coyuntura precisamente para salir a las calles, para protestar, para hacer caos en la ciudad? ¿Cuál es la respuesta de los estamentos de seguridad ante eso? Yo creo que vamos a recurrir al diálogo y al uso de la fuerza, tal y como lo hemos hecho el día de hoy. Cuanto más cerca estemos de la cumbre, con más fuerza y de una manera más enérgica, porque no podemos permitir que se haga un daño a la imagen del país. El país está invirtiendo millones de dólares en esta cumbre, los ojos del mundo van a estar puestos en nuestro país. Claro. Todas las capitales del mundo tienen delegados de prensa en nuestro país, van a estar emitiendo imágenes de todo tipo. Yo tengo periodistas, por ejemplo, que se van a quedar 10 días en nuestro país, que me han pedido que los mueva al Darién, que me han pedido que los mueva a Cunayala. Tengo meses de estar haciendo contacto con ministros de seguridad de otros países que van a participar de una u otra forma en la cumbre. Cuando tú tienes estas audiencias de cientos de millones de personas viendo al país, es publicidad que tiene un valor incalculable. Sí. Cuando ves el comportamiento de pequeños grupos de personas que protestan, se produce un efecto inverso. Es decir, en lugar de obtener una impresión positiva en cientos de millones de personas, dañas la imagen del país frente a cientos de millones de personas. Y yo creo que el país tiene que vestirse de patria, los panameños tenemos que trabajar unidos durante esta semana, olvidarnos de nuestras diferencias y enfocarnos en mostrar nuestro mejor rostro, ¿no?